Hola, buen día. Lo mejor para este 2024 que estamos en el cafecito, en directo y en vivo. Hoy vamos a conversar con el abogado Jerónimo Gómez y con él vamos a tratar varios temas, pero comencemos primero con hablar del pago de vacaciones, a quién le corresponde vacaciones. Como hay gente que está paseando, gente que se va y regresa después, no sabe, y el empleador quizás no sabe qué hacer con esa persona, o el empleado no sabe qué reclamar. Vamos a comenzar por ahí, ¿qué te parece? Muchas gracias, buenos días, Jaime Tomás. Para mí siempre es un placer compartir contigo aquí en el cafecito. Pues sí, yo entiendo que es un tema bastante importante porque todavía hay personas que están disfrutando de las vacaciones, otras ya regresaron y hay muchas dudas. Podemos empezar por el tema del pago de las mismas, que muy pocos empleadores realmente cumplen con la obligación de pagarla como dice la ley, que se debe de pagar el día antes del disfrute de las mismas. Es decir, si a ti te toca recibir de vacaciones 20,000 pesos y tú te vas un miércoles de vacaciones, lo que el voto de la ley exige es que ese martes entonces tú recibas esos 20,000 pesos y cualquier salario que esté pendiente de entrega hasta esa fecha. Porque ¿cómo tú te vas a disfrutar de las vacaciones con los bolsillos vacíos? Exacto. Eso es un tema, el tema del salario. Ahora bien, al empleado hay que aclararle que cuando regrese de las vacaciones no puede pretender, y vamos a imaginarnos que regresa un día 28 del mes, que el día 30 va a recibir la quincena completa, porque ya recibió por adelantado el salario de sus vacaciones. Ah, bueno. Solamente le quedarían esos 2 días, del 28 al 30, pendientes de pagos en esa quincena. Eso es muy importante porque la gente coge su cuarto y se olvida del mundo y después entonces viene a buscar dinero. Así es, así es. Igualmente, durante el periodo de las vacaciones pueden suceder muchísimas cosas. Por ejemplo, imaginémonos que después de un año ininterrumpido de labores, todo trabajador tiene derecho a 14 días laborables. Antes eran 2 semanas. Eso se cambió, eso se modificó, me acuerdo, cuando el gobierno de Leonel. Y se modificó a 14 días laborables. Quiere decir que ni los domingos, ni los días feriados, ni los sábados completos cuentan. Son 14 días laborables que no son 2 semanas. Pero ¿qué sucede? Imaginémonos que durante el periodo de las vacaciones tú te enfermes y te dan una licencia médica. Entonces, no deberían de contar esos días para sumar como días de vacaciones, sino que opera una especie como de suspensión. Y entonces esas vacaciones, imagínate que tú tendrías que regresar, como el ejemplo de ahorita, un día 28, entonces se computarían para unas vacaciones de disfrute futuro. Ok, pero no, el empleado no la puede coger conjuntamente, inmediatamente. Pudiera. Con los días que le den de certificación médica. Pudiera, pero como se presume que las vacaciones se disfrutan con un acuerdo previo entre el empleador y el trabajador, pues están esperándolo ya para que retornen una fecha específica. Entonces, por eso es que el código invita a que durante los primeros 15 días de enero, todo empleador ya coordine con sus empleados mediante un cartel de vacaciones los días en que va a disfrutar al año. Muy poca gente lo hace así, porque casi siempre se disfruta, o disfrutan de vacaciones anuales, que tú sabes, fue una práctica que se impuso mucho en zonas francas, que todo el mundo se iba de vacaciones ya a finales de diciembre y entraba ahora a mitad de enero. Pero cuando las vacaciones son coordinadas, sí, normalmente se computa la fecha en que tú entraste y un año después ya ahí se coordinan. Tú tienes 6 meses después de un año ininterrumpido de labores para el disfrute de las vacaciones. Incluso había una ficha antes para el tema de las vacaciones que se colocaban. Cartel de vacaciones. Se supone que eso se coloca, como tú dices, en un mural, se publica dentro de la empresa. Así y es. Para el trabajador doméstico, ¿qué finalmente? Porque se estableció una ley, un reglamento del Ministerio de Trabajo, y después como la ley dice que no, los tribunales dijeron que eso no se podía. Finalmente, ¿qué quedó eso del trabajador doméstico? ¿Quién no ha tenido en su casa un servidor doméstico, sin importar la clase social a la que pertenece? Eso es un tema muy importante. Hubo una resolución que fue emitida por el Ministerio de Trabajo, la Dirección General de Trabajo, que lamentablemente fue declarada inconstitucional, pero sí hay un proyecto de ley que prevé como regularizar y dar mayores beneficios a los servidores domésticos. La crítica que yo le tengo, Jaime Tomás, a esa resolución es que fue visualizada como
como para países donde el servicio doméstico era un lujo. Países como Europa o Estados Unidos, y realmente yo diría que tenía buenas intenciones, pero hay que tropicalizarla. Porque aquí, por ejemplo, hasta una empleada de zona franca que no gana más de 15,000 pesos al mes y tiene 2 muchachos, contrata a una servidora doméstica que normalmente es una amiga, una vecina. Imagínate que tú lo obligas a esa señora a inscribirla en la tesorería y a pagarle cesantía o preaviso. Es una carga que no lo pueden asumir. Entonces, sí, sin embargo, estos son trabajadores que tienen derechos, igual que los demás. Tienen derecho a disfrutar de sus vacaciones, tienen derecho a un salario de Navidad, tienen derecho a un descanso diario, que eso es bueno que las amas de casa lo sepan, que a veces las muchachas dicen, doña, yo voy a ver la novela, voy a descansar un poco. Ah, no, tú tienes que acostarme a la niña hasta las 10, 11 de la noche. No, tienen derecho a un descanso diario. Sí. Tienen derecho a irse los fines de semana a su casa. Pero el tema con las domésticas es bastante complejo y no sé cómo se maneja eso, porque antes de todo esto nuevo que se ha hablado, se establecía que si la doméstica percibía en efectivo 10,000 pesos, pongamos un salario de 10,000 pesos, eso equivalía a 20. Si la doméstica, porque la doméstica desayuna, almuerza, cena, en la mayoría de los casos. Y hay casos en que hay que comprarle hasta los tampones, hay que comprárselo, la pasta de dientes y todo eso. O sea que en esos casos, ¿sigue siendo lo mismo o no? Ya no se toma en cuenta. Eso más bien es lo que está escrito, que se computa como un beneficio más que una remuneración del servicio doméstico, lo que recibe tanto en naturaleza como en especie. Y tú sabes que hay muchas familias que no distinguen, y si tú tienes un queso, por ejemplo tú que te gustan los quesos caros y los vinos buenos, y tú tienes ahí un queso que te vale 5,000 pesos, pues la servidora doméstica de tu casa que se come la mitad del queso, pues se supone que está recibiendo ese beneficio. Pero en la práctica, por ejemplo, al momento de tomarlo en cuenta, vamos a suponer, se va de vacaciones. Tú no puedes computar que tú le vas a dar los 10,000 pesos que tú le das en efectivo, más 10,000 pesos adicionales, porque durante ese tiempo va a dejar de comer en tu casa o vivir en tu casa. Normalmente lo que se hace que se le da es la parte en efectivo. Pero no se aprobó finalmente el salario de una doméstica, eso, porque no lo recuerdo, pero yo sé que hubo oposición, incluso falló, creo que el Constitucional. Eso se habló. Todo esto de manera ilegal. Es un tema, para mí, yo no estaba de acuerdo en que se fijara un salario mínimo para ese sector, porque es que, si tú te das cuenta, Jaime Tomás, realmente los servidores domésticos no se quejan. Eso fue a raíz de un convenio que la OIT, de la cual nosotros ratificamos, de los pocos países que lo ratificamos. Entonces, lo que preveía el convenio es que se crearan mejores, vamos a decir, mayores beneficios para ese sector. Sobre todo que estuvieran protegidos por un seguro, que tuvieran seguro médico, que estuvieran parados por la seguridad social. Pero el tema del salario para mí es un arma de doble filo. Porque, como te decía ahorita, no todo el mundo puede pagar un salario mínimo. No, claro. Entonces, eso debe quedarse oferta y demanda. Y se habló incluso de pago de horas extras. Imagínate tú, que tú, cuando te vas de tu casa a las 2 de la tarde a trabajar, la muchacha que te cuida a tu hijo ya está en inglés, se la pasa quizás sin trabajar desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, y que tú le pidieras a las 7 de la noche, cuando ya terminara su jornada, que te hiciera la cena, ya eso se iba a computar como horas extras. Eso es una locura. El problema es que aquí nos mantenemos imitando cosas de otros países que son súper desarrollados y no aterrizamos con las cosas. Exactamente. Eso teoriza mucho. Exactamente, eso entiendo yo. Pero bueno, entonces, otros temas como el teletrabajo. ¿Tu especialidad es en derecho laboral? ¿Todo? Así mismo es. Ok. El teletrabajo, ¿cómo funciona eso? Sí, el teletrabajo es una modalidad que ha ocupado una gran parte del sector laboral en los últimos años. También se intentó regularizarlo a través de una resolución, pero igualmente es que
todas esas, a ver, existe un código de trabajo que es una ley. Solamente puede ser modificado por otra ley. Sí. Eso es lo que, por eso fue declarado inconstitucional el tema de la elección de los servidores domésticos. Pero el teletrabajo realmente hay que regularizarlo. Hay muchos escenarios que no. Por ejemplo, yo asesoro a varios, lo que le llaman call centers. Y la verdad es que se hace difícil, por ejemplo, el poder de dirección del empleador cuando tú tienes a una persona que está trabajando desde su hogar. Pero también para el trabajador se hace difícil conservar un derecho fundamental, que es el derecho a su intimidad, desde su hogar. Entonces hay derechos fundamentales que se contraponen entre uno y otro. El derecho del empleador de supervisar, pero el derecho del trabajador de decir, no, yo estoy en mi casa, o yo tengo derecho a desconectarme también. Tú no puedes pretender que yo voy a durar las 24 horas del día a tu disposición. Pero es un sector que está en boga. Después de la pandemia, muchas empresas se dieron cuenta que podían funcionar de esa manera. Y también que en lugar de 5 trabajadores yendo a la empresa on-site, como dicen, podían resolverlo con 2 desde su casa. Hay muchos temitas, por ejemplo, el tema de las herramientas de trabajo. ¿Quién las debe proveer? El Internet, que a veces no es bueno. ¿De quién es la culpa de que mi Internet no funciona a la velocidad que yo necesito? O de que el CPU se haya dañado, o de que se vaya la luz mucho en mi casa. Es complicado eso. Vamos a colocar unos mensajes y seguiremos esta conversación tan importante en este inicio de año. Estamos en el cafecito. Bien, vamos a la continuación del cafecito. En este momento estamos conversando con Jerónimo Gómez, que es abogado, experto en derecho laboral. Y estábamos hablando sobre el teletrabajo que primero se ha puesto de moda después de la COVID-19, de la pandemia de la COVID-19. Y luego en el mundo entero mucha gente que se ha dado cuenta que puede hacer sus trabajos desde su casa. Algunos, ¿verdad?, que lo pueden hacer. No todo el mundo puede trabajar desde la casa. Todo depende de cuál sea su ocupación. Pero también hay mucha gente que ha evidenciado el aburrimiento que da trabajar desde la casa, permanecer ahí todo el tiempo. Imagínate tú, desde que te levantas, ponerte unos pantalones cortos, conectarte a esa computadora y luego tomas un break para almorzar y en la tarde de nuevo en el mismo ambiente tuyo, en torno. No, la verdad es que yo no lo desearía. Al contrario, a mí me gusta salir de mi casa. Me encanta llegar a la oficina y luego llegar a mi casa también, porque son 2 escenarios, 2 entornos totalmente distintos. Jerónimo, una de las cosas preocupantes en el país nuestro con su código laboral es que evidentemente el trabajador tiene demasiados beneficios y el empleador es el gran perdedor. No hay forma de ganar. Para ganarle un pleito a un trabajador hay que ser muy organizado y hacer muchas cosas para uno poder en un tribunal ganarle a un trabajador. Eso beneficia aparentemente al trabajador, pero eso desestimula a muchos inversionistas a establecer empresas, pues no quieren lidiar con trabajadores. Qué bueno, Jaime Tomás, que tú pusiste ese tema, porque yo soy de los que a veces pueden entenderse que es una versión pro patronal, pero la verdad es, yo lo diría más bien una versión pro empleo. La razón de ser de ese conjunto de leyes que estuvo en el 1992, que fue cuando se creó el nuevo Código de Trabajo, que ya no es nuevo, entiendo yo que ese escenario, ese ambiente laboral que tenía como tendencia sobreproteger al trabajador, ya no existe hoy día. Vamos a remontarnos a principios de los 90, donde aquí había muchas zonas francas, donde se cometían muchos abusos. Aquí no se le pagaba horas extras ni salario mínimo. Una empresa con 2,000 empleados lo que tenía era un comedor para todos los trabajadores. No les pagaban las vacaciones. En fin, se cometían muchos abusos. Yo entiendo que hoy, a través del tiempo, y hay que decirlo también, los empleadores aprendieron a respetar esas leyes y hoy día esa es la excepción y no la regla. Entonces, por eso es que yo entiendo que debe de existir una modificación de la legislación laboral para adaptarla a los nuevos tiempos, porque como tú dices, no solamente no atrae a la inversión extranjera o a la inversión local, sino que hace que
pequeñas y medianas empresas desaparezcan. Te voy a poner un ejemplo, porque yo tuve la experiencia de trabajar desde antes de graduarme como vocal de la Corte de Trabajo de aquí de Santiago, y luego duré 5 años trabajando en una oficina que solamente llevaba casos laborales representando a los trabajadores, y tú lo conoces, que es la oficina del licenciado Julián Cerulle. Y yo te puedo decir que en ese tiempo, de cada 10 demandas, habían 6 despidos, 2 de desahucios y quizás 2 dimisiones. Y hoy día, de cada 10 demandas, tienen que haber 8 dimisiones. Quiere decir que es el trabajador quien está demandando y quien está dando término al contrato de trabajo por una supuesta, alguna violación que cometió el empleador. Pero, ¿qué pasa? La mayoría de esas dimisiones son renuncias disfrazadas. Son personas que se quieren ir a trabajar a otro. Imagínate en el sector donde hay mucha movilidad, en el call center, como yo te decía. Le ofrecen hasta 50 pesos más el pago de la hora y se van a otro call center que es competencia, y en lugar de denunciar, ¿qué hacen? Dimiten. Entonces, como tú dices, hay que estar muy organizado, porque hasta por tú no tener un botiquín en la empresa, por tú no tener constituido un comité de higiene y de seguridad industrial, que no todas las empresas lo hacen, ya un juez laboral va a declarar injustificada la dimisión y te va a condenar a pagar no solamente lo que te tocaba recibir al trabajador en caso de desahucio, sino meses de indemnización laboral, más horas extras, en fin, todo lo que conlleva una demanda laboral. Pero la verdad es que yo lo digo por mí. Yo tengo una pequeña empresa hace muchísimos años, y he llegado a un punto de que veo a los empleados con ojeriza, porque es que por mejor trato que uno les dé, el día que le da la gana presentarte un caso ante un tribunal, te lo presentan y tú vas a salir perdiendo. Eso es así, Tomás. Ya el trabajador que le importaba salir por la puerta ancha, de tener con buenas relaciones, buenas referencias, eso no existe. Y sobre todo que los abogados laboralistas nos hemos dado cuenta, hay que reconocer lo fácil que es ganar una demanda laboral, sobre todo cuando se interpone por dimisión, por esa sobreprotección. Y sin embargo, cuando tú despides a un trabajador, que te exigen que esa falta sea tan grave que tú no tuviste otra opción que ejercer el despido. Pero no, los jueces laborales no hacen lo mismo con la dimisión. Imagínate de que por tú no tener vamos a decir, un kit de servicios médicos, de primeros auxilios. Ya por eso, entonces, una persona que duró 20 años trabajando en una empresa ya puede demandar. Entonces, es así. Hay que estar, pero hay que reconocer también que hay muchos empleadores que todavía abusan. Claro. Eso es la realidad, que son bien merecidas las dimisiones y las demandan en su contra. Hay de todo, pero con el tema del derecho laboral ocurre lo mismo que con los alquileres de vivienda. Que como ha sido una práctica, aunque ahora hay una nueva ley, creo que ya va aprobado por aprobar, el hecho de que una gente puede permanecer 2 años sin pagar, haciendo con muchísimo subterfugio, y el dueño no lo puede sacar de su casa, de la casa o el apartamento. ¿Qué ha hecho eso? Que muchísima gente que puede invertir en casas o en edificios de apartamentos para alquilar, no lo hace. Si se le facilitara eso, que poder sacar a un inquilino rápido, 2 meses porque no paga o por otras razones justificadas, muchísima gente invirtiera en la construcción de viviendas para alquiler. Entonces, al no darse esa facilidad, los que alquilan exigen muchísimo. Un buscón que hay que pagarle un mes de alquiler, 3 meses de depósito, o sea que se le hace difícil a una persona de pocos recursos alquilar un inmueble. Todo esto por la politiquería, por el populismo, porque tanto con la ley de trabajo como con la ley de alquiler, lo que hay es un populismo. Eso es así. Yo tengo un par de casos de personas que están ocupando un inmueble, tienen varios meses sin pagar el alquiler, y eso es un proceso. Me acuerdo como decía Artañán Pérez Méndez, que fue, gracias a Dios, yo fui uno de sus alumnos. Y él decía así con los dedos largos que tenía, decía, es un proceso largo, costoso y tedioso. Sí. Y entonces, es por estar en proyecto de ley ya la modificación. Vamos a ver, sí, pero que por populismo, no sé, un populismo equivocado, porque a fin de cuentas, ¿a quién tú estás perjudicando? Al pobre, porque tú no estás perjudicando a nadie más. Lo difícil que se hace conseguir un apartamento pequeño para alquilar,
con todas las exigencias, tienes que buscar un fiador, 3 meses por adelantado, al buscón que te consiguió el apartamento. ¿Y qué pobre puede buscar de entrada 40 o 50 mil pesos para alquilar un apartamento de 1 o 2 habitaciones? No. Hay pensiones, que es lo que está mucho de moda, que no te exigen. Ese es un sector informal, que por cierto, con el tema de ahorita, que eso es lo que ha provocado ese formalismo y esa sobrecarga de obligaciones sociales, lo que ha creado es que se aumenta el sector informal en el área laboral también. Sí. Hoy día hay estamos casi nosotros llegando a un 60% del sector informal laboral en República Dominicana. Que es mucho. Y a nivel internacional sobrepasa el 60%, anda como por el 63%. Vamos a colocar unos mensajes para la continuación del cafecito. No se muevan. Seguimos en el cafecito, en directo y en vivo en este 2024, este martes. La semana será corta porque ayer al ser día festivo, pero bueno. Y estamos conversando sobre temas laborales con Jerónimo Gómez, que es un abogado experto en derecho laboral. Pero yo quiero sacarte un poquito de esto para que hablemos algo del colegio de abogados, de lo que está pasando en ese colegio de ustedes, que forzosamente están obligados a ser miembros de esa entidad. Porque hay cosas nuevas ahora, hay un consejo que ha aparecido, un consejo superior del colegio que ha decretado que todo el mundo tiene que renunciar y ahí no se sabe finalmente. Y luego alguien se dio cuenta que el Tribunal Superior Electoral está capacitado para intervenir en elecciones de gremiales y de asociaciones. Y ha decidido que tiene que parar todo lo que la juramentación de nuevos miembros. Realmente, tú como abogado, ¿cómo tú ves todo eso? Bueno. Me imagino que tú no eres militante de caso, porque la mayoría de abogados no son ni siquiera militantes de ese colegio. No, pero sí tenemos Son miembros forzosos. Así mismo es. Yo me imagino que tú en vida conociste a Adriano Miguel Tejada. Claro. Fue mi profesor. Y me acuerdo que él nos decía a nosotros que él no era abogado, que él era licenciado en Derecho y yo jurista, porque mientras lo obligaran a él a pertenecer a un gremio para poder ejercer la profesión, decía él que eso atentaba contra el principio de la libertad de asociación. Okay. Y por eso nunca fue miembro del Colegio de Abogados. Eso es para que tú tengas una idea. Yo estoy de acuerdo con él. ¿Por qué obligarte a ti a pertenecer a un gremio para tu ejercer? Y sobre todo con un gremio con el cual tú no te identificas. Yo he sido directivo, pero no del Colegio de Abogados, sino del Colegio de Notarios, de la filial de Santiago. Me gustó esa experiencia, pero con respecto a la asociación o el Colegio de Abogados, yo no me identifico realmente, Jaime Tomás, porque sobre todo en los últimos años, esos gremios se han politizado como la mayoría de otros gremios sindicales. Y lamentablemente ya no persiguen los intereses de sus miembros, sino más bien de los partidos a los cuales se identifican, los partidos políticos. Y por eso yo me he alejado. Te estoy hablando que hace años atrás esos gremios estaban representados por verdaderos juristas, sí. De la calaña del doctor Ramia, de don Julián también Cerulle, del doctor Trueba, que fueron ellos los que lograron comprar ese local, esa solar de ahí que está en la Trinitaria, que tú lo conoces, y edificaron la casa del Colegio de Abogados. Pero con lo que pasó ahora, realmente, bueno, ya se decidirá. Parece que decidieron suspender el tema de la toma de posesión de Trajano Pontantini para que cuando se decida finalmente quiénes son los que tienen la razón. Yo no realmente, al no participar de manera activa en esas actividades gremiales, no me siento en capacidad de decirte si realmente quién que tiene la razón ahí. Es complicado, ¿verdad? Y una lástima que una entidad que debiera tener un prestigio sólido, porque representa a los abogados, aunque la mayoría son licenciados en Derecho. Aquí se utiliza mucho como sinónimo licenciado en Derecho, abogado, jurista, jurisconsulto, que son palabras mayores. Cuando habla de un jurista o un jurisconsulto ya tiene que tener otra categoría, otra preparación, otra denominación. Pero aquí se utiliza lo mismo. Y doctor. Y bueno, doctor, que son pocos ya, porque
Aquí ninguna universidad egresa abogados con título de doctor. Los que son doctores han tenido que especializarse en otros lados o hacer alguna maestría, me imagino yo. ¿Qué va, Jaime Tomás? Aquí ahora todos los abogados, incluso cuando se constituyen en los tribunales que presentan calidades, los jueces suelen llamarle doctor a todos. Esa es por default. Cuando todos sabemos, como tú dices, lo que eso implica. Yo te puedo decir que yo estudié, yo hice en Francia 2 años de maestría y yo no soy doctor. Pero sí habían universidades que, como la UAS en su entonces, salía con el doctorado. Pero hace muchos años. Hace muchos años. Sí. Y luego creo que había una universidad en Santo Domingo que salían con ese doctorado. Pero debieran de llamárseles licenciados en Derecho. Jerónimo, y tú con un padre psiquiatra reconocido en Santiago y en la región, qué raro que no seguiste esa carrera. Bueno, yo soy un psiquiatra frustrado, si pudiéramos llamarlo así. A mí, yo crecí viendo a mi padre y a sus amigos. ¿Te acuerdas cuando mi padre tenía la clínica psiquiátrica en Bellavista con el doctor Duluc? Y luego la movieron a que todavía está ahí, en Licey. Mi hermano se hizo psiquiatra, mi hermano mayor, Ramón. Y al yo ver a mi padre como casi no compartía con nosotros, cuando nos íbamos a la playa, lo que sufría cuando un paciente, por ejemplo, se le suicidaba, el sacrificio que eso ameritaba, pues ya realmente yo entendía como que prefería tener otro tipo de vida. Y no te digo que lo lamento, pero sí, en el ejercicio del derecho se utiliza mucho la psicología y la psiquiatría. Sí. Imagínate yo como notario también, las veces que tú te tocan divorcios, por ejemplo, o en el área mía laboral, la impotencia que tú tienes cuando un empleado tuyo, por ejemplo, de 30 años te demanda. Sabes que el abogado laboralista se involucra mucho en esa parte emotiva de la relación entre un empleador y un trabajador. Y también en el trato con los clientes, la psiquiatría y la psicología son partes esenciales. Pero sí me inscribí en la universidad, en Napucamaima, en medicina. Volví al 2º año, me cambié a Derecho, y cuando me iba a cambiar de nuevo a Medicina, mi papá me dijo, termina Derecho y después tú puedes elegir la psiquiatría. Como tú comprenderás, después de 5 años estudiar Derecho, durar 6 años más para ser psiquiatra, pues no estaba en mi agenda. Porque primero tiene que ser médico general, ¿verdad? Y después entonces especializarte en la psiquiatría. Que por suerte la gente hoy día ya tiene una mayor comprensión de la importancia de un psiquiatra o un psicólogo. O sea, hay gente que ya se decide a visitar cuando entiende que su vida no va caminando como debe ser, pues con facilidad visitan a un psiquiatra y un psicólogo. Eso es importante, porque antes un psiquiatra era visto como un loquero, pura y simplemente, ¿no? Y la gente sabe que un psiquiatra es un médico que le puede recetar algunos fármacos para estabilizar sus emociones. Hay una anécdota muy jocosa que en el antedespacho de mi hermano en la Unión Médica estaban vacíos todas esas sillas y se ponían incluso hasta en el despacho de los ginecólogos, los hombres esperando a que lo llamaran a la consulta, porque le daba vergüenza. Exacto. Pero hoy día, para ponerte un ejemplo, la depresión es una enfermedad mental muy importante y es la depresión mental de las décadas. ¿Quién no ha sufrido de depresión o puede estar... puede sufrir de depresión? Claro, y mucho más después de la COVID-19, se acentuó todo este problema mental. Y cada día pues va en crecimiento y los psiquiatras y los psicólogos pues están viendo una mejor forma de vida porque tienen pacientes permanentemente. Eso es un tema, Jaime Tomás, porque al no hacer procedimientos invasivos, es decir, ellos no participan en cirugías. Entonces, en una ocasión a mi padre, me acuerdo que le dije, él cobró 500 pesos por la consulta. Y le dijo, doctor, pero yo lo que tenemos es que tenemos 3 horas hablando, ¿cómo usted me va a cobrar? Y mi papá, eso sí, le recetó una aspirina y el paciente le dijo, no, ahora sí, yo sí se lo pago. Eso es parte de la ignorancia de las cosas. Vamos a los mensajes para estar en la parte final del cafecito de hoy, en directo y en vivo. Primer programa del 2024 con la ausencia de Iliana Rosario, que está disfrutando de unas vacaciones muy merecidas porque es una dama muy trabajadora. Así es que la tendremos quizás el jueves por aquí. Pero mientras tanto estoy yo solo y
el invitado. No estoy solo, nunca estoy solo. Vamos a los mensajes. Bueno, los minutos finales ya con el abogado Jerónimo Gómez, experto en derecho laboral. La parte informal de los trabajadores, ¿cómo está eso midiéndose? ¿Salen afectados los trabajadores? ¿Qué hay con eso? Bueno, el trabajo informal ha crecido de manera desmesurada aquí en los últimos 10, 15 años. Entiendo fruto de lo que estábamos hablando ahorita, de esa carga social, carga laboral, carga impositiva que le imponen a los empleadores. Y eso ha creado que las relaciones laborales pues tengan sus inconvenientes, porque esa informalidad lleva a problemas futuros. Te explico. Cuando tú contratas a una persona para que te preste un servicio y tú le haces un contrato de prestación de servicios profesionales bajo el entendido de que no hay subordinación, entonces eso quiere decir que tú no lo tienes en la tesorería, que tú no le das vacaciones, que tú no le das salario de Navidad. Pero realmente esa persona está prestando un servicio sujeto a una jornada de trabajo, sujeto a directrices que tú le das y bajo lo que la denominación de lo que es el contrato de trabajo, que te lo da el mismo Código de Trabajo en el artículo 1, se tipifica una relación laboral. Entonces, mientras esté vigente no hay problemas. El problema es cuando se termina. Pero hay otros sectores que se han impuesto más bien, vamos a llamar a los pros y los contras. ¿Cuáles son los pros de tú trabajar de manera informal? Bueno, eso incentiva a tu ser emprendedor. Tú no estás sujeto a un contrato de trabajo donde realmente te limita a, como te dije ahorita, a que te impongan jornadas, que te impongan horarios, directrices. Pero sin embargo estás desprotegido. Si tienes un accidente o tienes la necesidad de acudir a una necesidad médica de salud. Entonces, por eso es que yo entiendo que, dado ese incremento del sector informal, deben de establecerse, por ejemplo, derechos mínimos. Que ese profesional o no liberal esté protegido por lo menos por un seguro social. Con lo básico. Con lo básico. Porque sí. se da el caso de que hay negocios, y yo lo veo mucho en un restaurante, y me han dicho que la mayoría de los camareros solo duran 3 meses. La ley obliga que a los 3 meses tienen ya que fijar a un trabajador, ¿verdad? Con todas sus prerrogativas. Bueno, que a partir de los 3 meses... Ajá. Ya el contrato se tipifica desde el primer día, sí, pero que a partir de los 3 meses ya generan derechos de terminación del contrato de trabajo, como es el pago del preaviso y la cesantía, y por eso se le llama a esos 3 meses el periodo de prueba. Okay. Después de esos 3 meses tú no puedes terminar el contrato de trabajo alegando que él no era capaz. O que, como yo le digo, que tú pensabas que era Superman y no resultó ser ni la hormiga atómica. Pero eso es lo que sucede. Entonces muchos trabajadores después de los 3 meses, que ya entonces, que al saber que tienen derechos, pues entonces tienen otra conducta normal, a veces provocan a que tú los desahucies, lo que en la práctica le llaman los liquides. Sí. Pero entonces el empleador, hay gente que utiliza mucho esa práctica de emplear a una gente por 3 meses, no es para probar nada, sino 3 meses sin ningún tipo de obligación adicional, excepto su salario. Y a los 3 meses ya desaparecen desempleados. Así mismo, te voy a poner un ejemplo que todos los vemos a diario, que son los empacadores de los supermercados. Ajá. Y tú mencionaste camareros, bueno, una sentencia reciente, 2 sentencias recientes de la Corte, reconocieron que el servicio que le prestaban los camareros a un club de aquí, de Santiago, conocido, no estaban sujetos a un contrato de trabajo, porque los camareros podían irse si tú lo contratabas para una fiesta, no tenían un horario impuesto. Y fíjate que se los prestaban a un club de recreación. Pero sí, la mayoría lo que hacen es que antes de los 3 meses terminan su contrato de trabajo, pero si lo vuelven a contratar a la semana siguiente, a las 2 semanas siguientes, al mes siguiente, ya pudiera eso interpretarse como que tú estás disfrazando un verdadero contrato de trabajo por tiempo indefinido y pudieran tener derechos laborales. Muy bien. Muchas gracias al abogado Jerónimo Gómez, experto en derecho laboral, que ha estado con nosotros compartiendo en este inicio de año.
aspectos que tienen que ver con el regreso después de las vacaciones y todo lo que implica el trabajo informal, las prestaciones, la cesantía, todos los problemas que hay en el orden laboral y que van a continuar, porque, por supuesto, porque estamos en un mundo de mucha actividad. Gracias, Jerónimo, por estar aquí. Gracias a ti, Jaime Tomás, por invitarme. Siempre a tu orden. Gracias. Terminamos el cafecito. Gracias. Buen día. Sigan con Teleuniverso.